Hola, vamos a empezar este en vivo. El día de hoy es un tema muy interesante porque Florence cuando me lo sugirió la verdad me encantó, que es qué pasa después de la muerte. Entonces pues tenemos mucho de qué hablar sobre este tema. Aquí nada más esperando que se una para mandarle la invitación y arrancar. Ahí está. Listo. Ahora Muy sí, bien. Sí, es que está empezando acá un tormentón, entonces por eso. estamos acá casi en lo Tú mismo, ¿eh? también, tú Sí, también. Ah, no manches, qué loco. sí. Acá pleno invierno, súper frío, húmedo y Ajá. ahora está lloviendo. Ah, no, no, bueno, acá con el calorón a todo lo que da y la lluvia va a sentirse el bochorno. ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? Sí, sí, Perfecto. perfecto. Muy bien, pues bueno, qué bueno que sí se pudo, porque después de varios intentos, yo dije, no, la lluvia, a ver si no nos impide conectar, pero no, todo muy bien. Estamos aquí. Sí. Oye, bueno, pues ¿cómo estás? Cuéntame si quieres presentarte para que sepan lo que haces y todo, y ya de ahí ya arrancamos. Vale. Me llamo Florence, tengo 34 años, soy de Argentina, de Buenos Aires, y me dedico a la mediumnidad hace un tiempito. Ujú. Empecé con tarot en realidad, justo iba a Ay, decir eso, empecé con tarot hace aproximadamente 8 años, y de a poquito todo fue virando hacia la mediumnidad, que es a lo que me dedico hoy más ya. de lleno. Oye, entonces, bueno, el tarot como que te Sí, dirigió, o sea, te abrió sí. como eso. Fue Ya, qué una puerta, interesante. la verdad, el tarot, Ujú. porque a mí me pasó lo siguiente. Yo empecé a estudiarlo, em, hice un taller, luego hice un curso, luego eso fue como en cadena, ¿no? Fui haciendo Ujú. más y más y más, y justo empezó la pandemia. Ya. O Ujú. sea, cuando yo decía, bueno, acá puedo explotar mi potencial con la nueva materia, pandemia completa, Sí. encerrados, yo no sabía qué hacer, en ese momento tenía otro trabajo y me había Ujú. quedado sin trabajo, entonces era todo complicado Ay, y creo que hice lo que hicimos todos, porque yo cuando lo cuento me dicen ay, que les pasó lo mismo, sí, me fui a un mundo interno. sí, igual. Hice una introspección tremenda en donde empecé a combinar la interpretación que yo hacía del tarot Ujú. con la interpretación de sueños. Y yo creo que eso fue un poco la clave para darme cuenta que había un lenguaje y unas imágenes abstractas que iban más allá de lo que había aprendido a nivel teórico. Sí, Así que sí, claro. fue como un portal el tarot. Qué padre, ¿no? Sí, aparte pues el tarot dicen que sí, ¿no? Que es como más como que tú conectes con él y que te vaya como que hablando y todo eso, ¿no? Porque pues una es como lo teórico, lo que significa la carta al derecho, al revés y Claro. todo, y pero otra cosa es lo que uno sienta y entienda al momento de la lectura, ¿verdad? Sí, vos sabés que yo también creo que ese fue el aporte que me dio la mediunidad. Ujú. Me daba cuenta que a medida que íbamos encontrando significados en las Sí, cartas, más nos íbamos limitando, mis alumnas o yo como sí, intérprete. Entonces sí. potencié más la imagen abstracta, ¿no? La imagen quimérica, e intentar buscar simbolismo más que Sí. significancia. Y eso fue el gran quiebre, digamos, incluso también para mí en mi vida, ¿no? Porque me daba cuenta que el significado tenía una vida finita, ¿no? Era una vida Ujú. que terminaba pronto y el simbolismo tiene muchísimo peso y mucho más poder, Exacto. ¿no? Ese es el lenguaje que utilizan, por ejemplo, los políticos, el Ujú. mensaje simbólico. Entonces, miren lo Ajá. potente que es, ¿no? Que tiene alcance a nivel masivo. Exacto. Oye, bueno, y me llama la atención lo que mencionas de los sueños, o sea, también lo de los sueños, ¿cómo lo trabajas? O sea, ¿cómo es eso? Yo lo que hice toda mi vida, bueno, yo soy de Aries, pero Ujú. tengo ascendente y luna en Géminis, Ya. entonces escribir y por ahí comunicar aquello que me pasaba como cosa interna fue de toda la vida, eso es algo que traigo conmigo. Pero sí me pasaba de tener algún que otro sueño, ponerle a los 12, a los 15, a los Ujú. 17, que eran llamativos, que eran raros por la duración y por las imágenes que aparecían. Y cada tanto decía, voy a anotarlos, voy a Ajá. escribirlos, sin ningún tipo de sentido, era como para ver qué era lo que pasaba.
Pero cuando ya empezó el tema de la pandemia, yo ahí sí hice un trabajo exhaustivo de Ujú. escribir durante todo lo que duró la pandemia, todos los sueños. Todos los Incluso sueños. cuando, sí, incluso hasta cuando tomaba siestas, Ajá, esos sueños cortitos que por ahí sí. parecen no tener tanta importancia, tenían muchísima información. Y a eso le sumé, que eso fue algo que también a mí me cambió mucho, le sumé, encontré en internet un libro de Carl Jung que se llama El inconsciente y sus complejos. En Mm, ese libro, Carl Jung cuenta un poco lo que es la historia del ujú. inconsciente, cómo Órale. nace la idea de que además de tener una parte consciente, tenemos esa parte inconsciente. Sí. Lo hace a través de eras y a mí me parece muy fantástico. Entonces me daba cuenta de que a medida que iba interpretando los sueños, estaba interpretando como ese backup, como esa Ujú, mochila inconsciente y había mucho de recuerdo, pero también había mucho de cosa extraña. ujú, Y ahí sumé también la idea de el inconsciente individual, pero ujú. también el inconsciente colectivo. Y eso fue lo que me dijo, lo que a mí me dio, digamos, como la clave para darme cuenta de que interpretar los sueños tiene que ver con interpretar un mundo interno, Claro. emocional, inconsciente e instintivo, Ujú. pero también tiene que ver con un proceso de individuación. Que tiene que ver el proceso este es saber cuál es tu esencia como individuo dentro de un marco Del colectivo. colectivo. Ay, ay, está Y súper padre. toda, sí, perdón, sí, Oye, es que fíjate, te preguntaba eso de los sueños porque desde ayer traigo un dolor de cabeza así súper fuerte y de que anoche, te juro que tuve como 20 sueños diferentes, o sea, de que así como tú dices, los cortitos, los que tienen como sí, mucho significado, o sea, bien loco, porque tuve así, pero demasiados, 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 hasta cuando me levantaba al baño, regresaba y volvía a tener otros, o sea, y yo dije, ¿qué es esto? O sea, no sabía si era mi dolor de cabeza o qué estaba pasando, si algo se me estaba reajustando por dentro, no sé, pero, o sea, bien loco, porque siento que los sueños súper chiquititos, o sea, significaban como bastante, o sea, porque soñaba con gente de mi familia, con cosas así como muy mm, significativas, ¿sabes? sí. Ujú. Yo siempre tengo una premisa para acercarme a una materia, ¿no? A Ajá. tarot, a interpretación de sueños, registros, mediunidad. Y son dos preguntas. La Ujú, primera es ¿por qué? Y ujú. la segunda es ¿para qué? ¿Para qué? Ujú. El por qué nos da el inicio, la Sí, génesis, y el para qué, el desarrollo de eso. ujú. Entonces, mi primera pregunta siempre fue ¿por qué soñamos? Sí, sí, ¿Por qué sí. soñamos? Yo, investigando de forma autodidacta, busqué muchos documentales y Ujú. libros. También está Freud en eso, interpretación del Entonces, sueño uno y 2 los ujú. leí. No estoy tan desde No, esa no, no perspectiva. piensan. Ujú. No, claro, había Eres algo que más no de me Young cerraba. que de Freud. Claro. Ujú. Igualmente, yo siempre hablo de esto, ¿no? No Sí, podemos tener soberbia, son los creadores sí, de sí, todo sí, claro. eso, pero es una cuestión más de afinidad, ¿no? Ujú, El ujú. lenguaje que utiliza Jung es tan simbólico que yo Sí. siendo visual me siento más atraído por eso. Eh, y nadie sabe el por qué. Porque al Ujú. principio se creía que era para descansar. O Ajá. sea, uno sueña, uno Ujú, duerme, descansa y sueña. Y en ujú, realidad después se descubrió que dormir no es únicamente la forma del cuerpo para descansar, porque de ujú. hecho mientras dormimos tenemos mucha actividad psíquica. Claro, pues es que los sueños a veces te cansan mucho. Y de hecho hay gente que trabaja con, se Ujú, le llama algo así como recuperación del sueño o algo así, con donde ujú. te ponen electrodos y tienen Ajá. más actividad neuronal durante el sueño. Por ende, que no Mm. parece ser que descansemos. Y por ejemplo, los que tienen como más actividad durante el sueño son como estas personas que tienen más activado como el inconsciente, ¿o no? Mira, ¿O qué yo no? creo que tiene que ver con algo más biológico. Ya, El inconsciente es como más abstracto y la ajá, actividad neuronal es más biológica. Es muy ya, probable que las personas que tengan más actividad durante la noche ajá, tengan más pendientes durante el día. ah, ya, ¿Viste? ujú, Pero eso ya es más de la vida consciente, del sí, qué debo hacer, qué no debo hacer, ¿no? ujú, Ahora, el para qué ujú, soñamos es algo que yo sí me animo a decir con sí, cierta seguridad, porque esto es un ujú. mundo en donde muchas de las cosas que vamos a hablar no se saben realmente. Sí, no, ujú,
¿no? Entonces, yo descubrí, y es lo que propongo también en las sesiones en las que Ujú, hago o también enseño a interpretar sueños, que el para qué es para completar la experiencia psíquica. ujú, Por ejemplo, yo acá estoy con vos, te tengo en la pantalla, por acá están mis gatitos, ujú. sé que tengo algo en el fuego, viste como que mi cerebro está en Ajá, muchas sí, partes. sí, sí, sí. Ahora, creo que en ninguna de todas las partes está al 100%. Ujú. Estoy pensando en lo que me vas Sí, a preguntar, tiene estoy cierto en la clase. porcentaje, lo distribuyes. Exacto, Ujú. exacto. ¿Y cuál es el mecanismo que tiene el cerebro para completarlo? El sueño. Mm, ¿Y qué ya. herramientas utiliza el sueño para completar esa experiencia psíquica? Todas las imágenes que tenemos Ujú. desde que nacemos hasta que nos vamos. Sí, y yo creo que algunas hasta que ni hemos visto, porque yo a veces sueño cosas bien extrañas, o sea, lugares que nunca en la vida, o sea, de que digo, ¿de dónde saqué esto? O sea, ni en la película más extraña lo he visto, o sea. Hoy en el taller de mediunidad que di a la Ajá. mañana, lo que hicimos fue una interpretación, una meditación en la que activábamos la glándula pineal. Y una de las cosas que decía mi alumna, que me Ajá. parece como muy asertivo, es que Ujú. justamente muchas de las cosas que conectamos a nivel emocional no tienen que ver únicamente con nuestra propia experiencia. Sí, Es muy compartimos. probable que tenga que ver, claro, con experiencia Claro. pasada, pero también con experiencia que puede darse a futuro. Sí, Yo ya he sí. tenido algunos sueños premonitorios, ¿no? Ujú. Y de hecho también sueños que yo les llamo reveladores, porque Ujú. muchas veces lo que pasa es que revelan cosas que en la familia han quedado ocultas por años. Sí, Y qué le loco. toca a alguien levantar la mano y decir, che, yo soñé esto. Yo soy esto. Solamente soy el mensajero. Claro, no me hagan cargo, ¿viste? Yo Ujú. soñé esto y después lo que sucede, Sí, pero sí, pasan cosas así tremendas. flotando la bomba y yo soñé esto, digo. Sí, no manches, no, sí está bien interesante todo eso de los sueños. Ya después hacemos también uno de puros sueños. Porque bueno, el tema de hoy es qué pasa después de la muerte, ¿no? O sea, y creo que también va ligado también, ¿verdad? El tema. Sí, yo creo que va ligado porque una de las cosas que puede llegar a pasar es que nuestra experiencia psíquica se termine. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la experiencia que tengamos, en este caso me voy a poner yo como ejemplo, ¿no? Toda mi Ujú. experiencia que yo tenga como Florence desde que nací Sí. hasta que me voy a ir, es muy probable que se termine y que Ujú. luego, como respuesta lógica y mental, no haya nada. Yo barajo mucho esa hipótesis. Primero porque justamente el por qué y el para qué, yo Sí. siempre me pregunté por qué queremos saber qué sucede luego de la muerte. Y yo Sí. creo que tiene que ver por la forma en la que tenemos que lidiar con ese dolor, con esa pérdida, con ese Sí. duelo. A veces podemos hablar desde nuestra experiencia, pero yo, por ejemplo, en mi experiencia como medium, me he encontrado con historias realmente fuertes con respecto a la muerte. En mi familia, por ejemplo, no, porque dentro de todo han muerto en edades Como natural. relativamente normales, Ujú. claro, claro. Pero Ya. luego, cuando parece algo antinatural, en donde una Ujú. madre tiene que despedir un hijo, Sí. ¿no? Y cosas así que son demasiado fuertes, Mm. eh, las preguntas existenciales empiezan a suceder. Entonces, yo creo que una de las cosas que puedo decir con respecto a lo que sucede luego tiene que ver justamente con experimentar el dolor. Lo que Sí. sucede es que tenemos que experimentar el dolor, pero lo que suceda luego de eso es muy probable que no lo sepamos. Ujú. Sí, Yo ¿no? no tuve, sí, yo no tuve en mi infancia ni tampoco en mi Ujú. adolescencia una formación religiosa. No, nunca Ujú. estuve ligado a nada, ni mi familia, ni nadie. Entonces Ujú. muchas de las respuestas que doy se alejan mucho de la idea de lo eterno, por ejemplo, Sí, de la religión. Ujú. sí, y de lo infinito, que yo Sí. creo que fue necesario para la historia humana para poder lidiar a nivel colectivo, justamente lo que Con hablábamos, el con dolor. esa, sí, con ese dolor y con esa pérdida. Sí. Sí. Y de hecho a mí me cambió mucho, muchísimo, una sesión que tuve con una persona que había tenido una experiencia en donde durante una operación había estado muerta Ujú. clínicamente durante unos minutos.
Y Y una de las nada. cosas que a mí me... Sí, Ujú, sí. A ver, yo lo que puedo decir de esta experiencia es que mi consultante había venido ya con la idea, digamos. O sea, ujú, ya sabía lo que me iba a preguntar porque ella ya sabía lo que le había sí, pasado, ¿no? Entonces no había mucha duda con respecto a ujú. eso. Pero todo cambió cuando aparece un ser que era un familiar de ella, que ya había desencarnado, y nos dice que eso que le había sucedido no había sido la muerte per se. Ah, ya, Y ya. yo me quedé como, ¿se lo digo? ¿No se lo Ah, digo? Porque ella sí, como, ella ya había venido con esa idea, no es que me estaba ujú, sí, sí, preguntando, sí, yo sí, morí, sí. ¿no? Ujú, Entonces yo le digo, acá hay alguien, no voy a develar el familiar para que todo quede, sí, ¿no? En el secreto de la sesión, pero claro. le digo, acá hay alguien que se está presentando, que me dice que te vio y estuviste en una especie de limbo o punto Limbo. medio Ujú, entre la vida y lo que realmente es morir. sí. Entonces, toda esa experiencia que se dice, por ejemplo, de vi la luz, o vi a un familiar que me estaba esperando, Ajá. o hablé con alguien y luego volví, yo creo que esa es la forma en la que nuestra psiquis se conecta con el inconsciente colectivo, Ándale, sí. Eso me hace mucho que es un sentido. paso previo a que Ay, realmente sí, suceda el negro total. exacto. Sí. Pero si nos ponemos, vos frename, pero digo, si nos ponemos a pensar, el ser humano por excelencia le teme a aquello que desconoce. Y Sí. todo aquello Ujú, que es algo desconocido empieza a generar nuestro cerebro ideas para volverlo conocido. ujú. Entonces, para que la imagen de la muerte sea algo conocido, creo que se inventó un poco la idea de el cielo, el infierno y lo que puede llegar a suceder después. Sí, sí, como para poder, es como tú dices, sí, ¿no? O sea, como que estamos tratando como de en nuestra cabeza que el rompecabezas esté completo, ¿no? De que, a ver, nos falta esta piecita para no sentir como ansiedad o algo de que, a ver, no tengo todo el panorama y ahí lo vamos rellenando con lo que vayamos viendo, sintiendo, ¿no? Sí, sí. Lo que yo siempre dudé, y esto es algo que creo que tiene que ver por cómo llegó a mí la mediunidad, ya, Ujú, ya la desarrollé de mucho más grande. Toda mi primera infancia y la adolescencia por ahí tenía alguna cosita, ¿no? De decir algo raro, pero no era ujú. nada llamativo. Ya, Entonces, al desarrollarlo de grande, yo temía con ujú, decir esto. sí, Porque de repente alguien viene y me dice, ¿y entonces con quién hablaste? mm. ¿Cómo me decís que se hizo presente mi Ajá, abuelo, por ejemplo, si en ujú, realidad luego de la muerte no pasa nada? Y sí, ahí es donde yo conecto mucho con esto que vos hablaste, de lo mm, que tiene que ver con la experiencia que uno tiene más allá del ser individual. sí, Si nosotros nos conectamos con un inconsciente colectivo, es muy ujú, probable que nos conectemos con el árbol genealógico de la persona, claro, que sí, es lo colectivo. Entonces, si hay mm, alguien que haya tenido una experiencia, ¿no? Vamos a poner traumática, ujú, en esa vida, como vos estás ligada por sangre a esa persona, esa información habita en vos, sí. pero está a un nivel completamente inconsciente. ¿Qué hace Inconsciente, el sí, medium? claro. Conectar con eso. Ujú, Y de sí, hecho, está en la conexión que yo a veces las veo a las personas. mm, O sea, veo un ser, veo una abuela, se los describo, ¿entendés? Le digo, ujú. mira, yo estoy viendo a alguien así, ¿te llama la atención? Y también me ha pasado, que esto por ahí es lindo para no ponerle Ajá, tanta solemnidad al tema, ujú, que una vez vino una consultante, ya es una amiga, así que por eso lo cuento, sí, muy en bien. donde me decía, yo quiero hablar con mi papá. Dale, Ujú, perfecto. Era la primera vez que nos conectábamos. Entonces yo empiezo a abrir canal, empiezo a hacer algunas preguntas y empiezo a describir a alguien que ella me decía no. O sea, ¿es así? No. ¿Manejaba un coso? No. ¿Parece enojado? Jamás estaba enojado. ¿Parece triste? Nunca está. ¿Viste cuando decís, ujú. y yo decía, de acá me tengo que retirar? De esta sesión yo me tengo que retirar. Entonces le pregunto, pero pará, le digo, porque yo a veces también como medium Ujú, tengo sensaciones físicas. Por ejemplo, ajá, siento olores o gustos. lo de los cinco Entonces, sentidos, ajá, claro, exactamente. Entonces le digo, mira, es muy raro que yo tenga esa sensación como de etílica, no esté el ajá. alcohol, y que no lo esté canalizando bien, le digo. Te hago Sí, una pues sí. consulta. ¿Hay alguien que trabaja o trabajaba en el campo?
Y ella, sin darse cuenta, porque lo sé, porque la Ah, conozco, ¿no? Me dijo, claro, mi papá biológico. Y yo estaba como, no. pero claro, estaba hablando de tu papá biológico. Me dijiste tu papá. Y me dice, no, yo me crié con el que yo le digo papá. Y tú Claro, estabas entonces, analizando completamente al papá biológico. exactamente. Y bueno, también cosas que suceden, ¿no? A través de la mediumnidad, que yo siento que es como el primer eslabón, pero luego tenés que formarte en un montón de cosas para poder Ujú. sostener una sesión de Sí, claro. mediumnidad. Una de las cosas que pasaba era la gran negación con respecto a las raíces, con el hecho de haberse sentido negada y luego rechazar justamente cualquier tipo de acercamiento a lo que era realmente sus raíces. Ya. Eso cambió mucho también mi perspectiva, porque una de las cosas que yo temía, acá en Argentina hay un video que es como bastante conocido, que llaman a una medium por televisión y Mm. cuando la medium habla, la persona la estaba engañando, le estaba diciendo cosas que no eran reales. Y eso fue, o sea, yo lo vi de chico y de grande Ajá. revivió un poco esa sensación de decir, bueno, puede estar alguien enfrente mío haciéndome algún tipo de no sé, broma, prank o lo que sea, y yo no Ujú. darme cuenta. Y la verdad es que con esa sesión dije, es imposible Sí. mentir en este tipo de Claro. cosas. Sí, no. Para nada, porque pues sí, o sea, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo? O sea, es cuando das como cosas como muy generales, ¿no? Pero lo que tú das es como muy específico. Total, total. Ujú. Al punto de que la misma persona diciendo, ah, claro, pero yo me estoy confundiendo al Sí, describirte a mi papá porque te estoy describiendo a mi padrastro. sí, sí, Ponerle no. la palabra fue fuerte, ¿eh? En la sesión fue fuerte. Padrastro. O sea, como que tenía negado esa parte del Claro, padrastro. claro, claro, de las raíces. Como Ujú. papá me negó de niña, de Yo lo grande, niego la a él. reacción. Claro, yo lo niego a él. Pero ¿qué Ujú. pasa cuando uno niega sus raíces? Se niega a sí mismo. Sí, Y eso fue lo que cambió mucho. mira. Tremendo. Sí, la verdad, o sea, es como dices, o sea, ¿cómo mentir? O sea, ¿cómo? Está muy cañón. No, Total. me acuerdo que cuando nos juntamos para ver lo del en vivo, hasta terminé llorando contigo, o sea, fue así de que, Terminamos abrazando a la distancia. sí, 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 la Yo, verdad, muy padre. yo eso ya lo he perdido un poco Ujú. porque por ahí, por ya trabajar durante tanto tiempo en esto, es como que uno se va acostumbrando, Sí. pero sí es verdad que, por ejemplo, a las personas con las que hablo que también son mediums, nos pasa que hay alguien en la parada del colectivo, vas a hacer algún trámite en el supermercado, en el banco, lo que sea, y hay Ujú. alguien que se te acerca y te empieza a hablar de cosas que no tienen, o sea, solo lo hablarías con una persona de confianza, Ajá, ¿viste? Pero las sí, personas sienten esa confianza, se ve. Se ve sí. porque hay algo que se transmite, es energético más que nada. Ujú. Sí, yo creo que como está abierto como el campo o algo, no sé, o sea, como la energía, o sea, como que te da como esa tranquilidad o hasta es como magnético, ¿no? O sea, de que te atrae. Sí, sí, y yo creo que cuando uno es... Yo agradezco que me haya pasado de grande porque quizás de Ujú. chico, al ser tan susceptible, me hubiese dado miedo ver ciertas cosas que vi. Una cosa que fue fuerte que vi hace relativamente poco porque fue este año. Yo caminaba hacia, iba hacia el centro en el lugar donde yo vivo, iba hacia el centro y veo a una persona vestida raro, que para mí estaba como vestida como muy oscura y que Mm. tenía alrededor de los ojos como dos manchas negras, como si fuese que se hubiese pintado Ah, ya. así a Ujú. los 80 digamos, ¿viste? Muy, pero Ujú. muy Sí. exagerado. Y era un hombre, entonces era como raro. Yo Ujú. a medida que me iba acercando, iba sintiendo miedo, el miedo de verdad, el miedo, miedo, ese que miedo que te paraliza, y no Sí. sabía por qué. Como era de día y era en un lugar que yo conozco porque es mi Seguro. barrio, Ujú. dije, voy a seguir avanzando. Ujú. Y lo primero que veo es que él había visto a alguien que había muerto, y que era la primera vez que veía a alguien muerto. Y se había quedado con esa impresión fea. Pero era tal el terror de su imagen, porque me parece que la forma en la que murió no había sido grato para nada, Ajá. eh, que se había quedado traumado.
Y yo no hice nada, yo solamente pasé, no hablé, no interactué. Si en el caso de que yo lo crea necesario, lo hago. Y en este caso yo sentí Ajá, tanto no, miedo que preferí no. sí, no. Pero esa imagen de niño me hubiese atemorizado por completo. Y yo creo que hubiese Claro. cortado, tipo, hubiese dicho yo Sí, acá esto lo no. hubieras bloqueado o algo, ya. Oye, pero por ejemplo, o sea, tú sentiste por el miedo de él. O sea, me imagino que fue lo que tú sentías, ¿verdad? Sí, sí. Ujú. Em, la forma en la que yo interpreto que hay algo que estoy sintiendo que no es mío, como por ejemplo estos olores o estos Ujú. miedos, es que una vez que me alejo de la situación, eso desaparece como nada, pero como Sí, nada. O sea, si sentía un dolor de cabeza, me alejé de la sí. situación o terminé la sesión y se fumó. Y se fue. Entonces digo, claro, esto no es mío. Ujú. Cuando hay algo que te queda de todo eso, es el espejo. Es lo Ay. que no pudiste trabajar vos en vos mismo y que el otro te lo está Oh. espejando. Mm. También es Mira, como medio un correctivo para nosotros los que trabajamos esto, sí. ¿viste? No, y está bien, porque a veces así de que vas con alguien y dicen, ay, es que me quedé muy así, pues ahora le voy a decir, pues es el espejo, tienes que trabajar tú también. La voy a aplicar ahora esa. De hecho, yo, a ver, esto es, cada medium debe tener su Ujú. forma, ¿no? De hacerlo, pero Ay, una de las cosas que yo no hago, que por ahí hacen otros, es hacerse limpiezas, a veces te dicen, ah, bueno, ya. bañate con sal, yo eso no lo hago. O Ajá. Sí. sea, quizás la forma en la que mejor me puedo, entre comillas, limpiar o ordenar, que creo que es Ajá. la palabra correcta para mí, es escribiendo. Ya. A mí me nace así. Yo me pongo a escribir y de repente es, claro, esto es igual a la historia que me pasó con mi mamá, por ejemplo. Y acá me quedé. E incluso escribiendo también me pasó de ponerme a llorar, de decir, claro, esta es mi historia, no lo que vi de lo que me contaron o lo que me transmitieron. O sea, y empiezas a escribir como lo que vas sintiendo y así. Sí, sí. Pero bueno, ahí surgen. Vos hace rato dijiste algo que Ajá. es algo que yo siempre suelo decir. Vos dijiste los cinco sentidos. Ajá. Dijiste, ah, claro, los cinco sentidos. En la primera parte del taller de mediunidad, nosotros desarrollamos los cinco sentidos. Y una de las cosas que a veces me preguntan mis alumnas es, pero si estamos desarrollando los cinco sentidos que son tacto, gusto, Ajá. ¿no? Olfato y todo lo demás, ¿qué tiene que ver con el medium? Y yo le Ujú. digo que justamente estos cinco sentidos son el primer contacto con Con la este mano. plano. Y luego está el sexto sentido, que es el Mm, contacto con el otro con el. plano, arriba y abajo. Y yo le puse un nombre que es algo, digamos, como inventado entre comillas para mí, Ujú. digamos, que es con el código con el que manejo con mis alumnas, que es ese sexto sentido es el inconsciente, Ujú. porque es la fuente de sabiduría a la que accedemos cada que Sí, necesitamos información. sí, totalmente. Y es que, o sea, pues se nos hace algo como muy sencillo, ¿no? Lo de los cinco sentidos, pero a ver, realmente sí estamos conscientes de nuestros cinco sentidos, o sea, ¿cuántas veces pasamos por alto tantas cosas? O sea, o así de que, ay, ya se te hace tan normal que ni lo vives, ni lo experimentas, ni nada, o sea. De hecho, en el taller nosotros hacemos esto de prestarle atención a cada uno de los sentidos y la Ujú. mayoría de las veces en la parte del olfato y del Ujú. gusto, mis alumnas me dicen, no sentí nada. Eh, Tenés que provocarlo para decir, ah, ujú. claro, es que estás acostumbrado a tu olor Sí. corporal, al olor de tu cama, del cuarto en donde estás. Entonces se automatiza. Ujú. Automatizar la herramienta, automatizarse como ser humano, Sí. chato, muerto en vida. Hablando de muerte, sería muerte Sí. en vida. Vas, viste, como un autómata, te dicen que... De hecho, es ahí donde uno se vuelve muy propenso a la manipulación, Ándale. que es otro A de los temas que más me pegan así como fuerte, el tema a de la ver, a ver, manipulación. a ver, desarrolla un poquito más eso. Sí, yo creo que tiene que ver con experiencias traumáticas de niño, en Ujú. donde sentí que la verdad era muy parcial, al punto de Ujú. que no era la Sí, verdad, sí, ¿no? claro. Ajá. O sea, Creo yo que creo es que es experiencia de verdad todo un niño. 5% del todo. Pero Sí, bueno, dije la verdad porque hay algo ahí implícito que es verdad. total, total. Pero de repente uno para adaptarse a esa verdad termina adoptando esa forma de ver la verdad, Sí, ¿viste? Porque es lo que hacemos. Nos adaptamos a la idea de mamá, a la idea de papá y luego eso ujú, es la ciudad, el mundo y todo lo demás. sí, Y yo vengo de una familia en donde la verdad no fue realmente algo que prevaleciera.
Por Mm, miedo, por temor. Acá no hay culpables, ¿no? Es sí, solamente hablar con propiedad. sí. Entonces yo me daba cuenta de eso y me daba cuenta que a través de eso había desarrollado una idea del mundo demasiado parcial, muy individual, Ujú, escueta, sí. con mucha falta de madurez. Y me había pasado de encontrarme con personas que se habían aprovechado de esa falta de madurez y dije, wow, esto es imposible. Cuando yo trabajé el grado 5 que es el grado del Papa, el Diablo, Ajá. 5 de espada, 5 de copa, 5 de oro y 5 de basto, cuando trabajé ese grado me sentí sumamente incómodo. En la clase, en la teoría, cuando daba yo clases, hablar del Papa, del Diablo, esa sensación de jerarquía y que el de arriba puede ver todo y los de abajo estamos Sí. a merced de eso, que es básicamente el mundo entero, fue algo que me pegó muy de cerca. Y lo segundo, por lo cual también la manipulación fue algo que me llegó, es por cierta cercanía con algunas sectas que están como muy en boga y que de repente el lenguaje que se utiliza en algunas de estas herramientas Ajá. puede llegar a ser sectario. Mm, Eh, Esto de los grupos, los sí. retiros y toda esa cosa en donde parece que todo transcurre dentro de una Ajá. burbuja, nunca me terminó de cerrar. Entonces, también por eso lo trabajé mucho. Como que es como para agarrar, como para. Sí, Ok. Mm, sí, sí, sí. Yo creo que es para atraer y ujú, para utilizar justamente la carencia del otro nivel emocional, que es el sí, sentido de pertenencia. sí. Estamos todos Totalmente. trabajando en eso, ¿eh? No es que yo lo Oye, hablo porque sí, no, está cañón. O sea, siento que ahorita es el tema a tratar. yo siento, y esto también lo hablábamos, creo que la vez pasada, cuando Ujú, hablábamos de eso colectivo, cuando nos reunimos, porque yo creo que hay un exceso de información. sí, De hecho, total. preguntarnos por qué o para qué, ¿no? O qué sucede después de la muerte, hasta cierto punto es entendible porque obviamente no sabemos. Entonces, está bien Sí, no. preguntarse. Pero Ujú, cuando la idea es algo que no te puede sacar, que no te deja ajá, vivir, que esa idea misma te lleva a tener pensamientos que son border o sí, demasiado, viste, como extremistas, es porque ya hay algo ahí que está desajustado. Y hoy en día, este tipo de información abunda en redes. Vos llegas a poner en el algoritmo de TikTok algo ajá, relacionado a esto y todos saben, todos conocen. Creo que hasta el lenguaje que utilizan es así, ¿no? Es como hasta con cierta soberbia de ajá. decir, yo sé tal cosa. No sabemos. Y barajar el no sé es mucho más rico para mí en esta experiencia que decir, te va a suceder esto. Sí, sí, definitivamente. Dejas tranquilo a alguien, es lo mismo que decíamos del significado y el simbolismo. Dejas tranquilo a alguien un ratito, pero si es existencial, esa pregunta a esa persona le va a volver. Lidiar con eso existencial es mucho más rico que empezar a tener respuestas de todo. Sí, como que da una tranquilidad, ¿no? También, porque pues también es como, a ver, ¿para qué quieres las respuestas? O sea, ¿para controlar la situación o para qué? O para, o sea, el para qué, ¿no? Que decías al inicio, ¿para qué? O sea, ¿para Total, qué quieres como tanta respuesta? total. Y ahí viene algo que ya la religión hindú, todo lo que es el bagaje hindú lo viene trabajando a su montón, todo lo oriental ya lo ha dicho hace un montón de tiempo, y hoy gurúes que son de Latinoamérica también, ahora, presente, Sí, acá, estoy hablando con vos, estoy conectando con gente, estoy hablando, no, estoy sentado acá, y esta ya es la vida. Pero bueno, la claro. sobreestimulación que tiene nuestro cerebro hoy con todo lo que son redes, pero también la parte capital, porque el capital es algo que está soslayado todavía, el capitalismo digo, ¿no? Está muy potente en ese sentido, es lo que nos tiene todo el tiempo pensando, ¿qué va a pasar? ¿Cómo tengo que sobrevivir? Incluso hasta hablándolo así antropológicamente, nuestro cerebro está todo el Sí. tiempo viendo qué es lo que va a pasar después. De Sí, hecho, yo siento que esas mismas experiencias son las que me ayudaron a mí a, bueno, de alguna forma desarrollar este sexto sentido. Porque es el sentido de alerta el que a mí me dice, vos tenés que ir para tal lado. Es el sentido de alerta, el instinto de supervivencia, lo que se desarrolla. sí, sí, totalmente. Y está como súper activadísimo, ¿no? Y eso es lo que nos tiene así como todos estresados, todos ansiosos, todos
Está cañón. Y creo que, o sea, hay muchas cosas hablando astrológicamente, como el Quirón en Tauro y cosas así, o sea, que nos van a ayudar como a estar más en el presente, lo que decías, y como que a ya salir de ese modo, o sea, de andar sobreviviendo. O sea, porque no terminamos de vivir y por eso, o sea, anda pensando uno en la muerte antes que en la vida. Qué buena esa mirada. Re. Porque de hecho, entre tantas preguntas, entre tanto Ujú. estímulo, de repente después te encontrás realmente frente a la muerte. Sí. Y ahí es donde te viene todo, ¿no? Y ahí es donde, bueno, obviamente no es crítica, pero digo, ahí es donde queremos hacer todo y Ujú. disfrutar y el abrazo y el beso y sonrían y hacelo previo. Hacerlo previo. Te lo digo, pero me lo digo, ¿eh? O sea, yo Sí. también, porque yo también estoy en el algoritmo y yo también estoy scrolleando y también Sí, si me llego a enterar de algo, sufriré. La muerte de sí, alguien, la sufriré. Lo sí, que pasa claro. es que a medida que vamos agregando granitos de arena, vos, yo, las que estén mirando, ese granito de arena ayuda a lo colectivo que va Sí, a ser para las generaciones que vienen. exacto. De repente, olvidarse de tu propia existencia, Ujú. ego, y de tu propia muerte, ego, ¿no? Es darte cuenta de lo transgeneracional, Ujú. de lo que van a ser tus nietos, bisnietos, tataranietos, ¿no? Es como a ellos hay que hablarles. Es para ellos, para esos, ¿no? Para los que van a venir. Sí, sí, la verdad qué bonito. O sea, siento que tenemos que olvidarnos un poquito más de esas cosas para poder dejar algo, ¿no? Y ahí te digo algo que a mí me causa un Ujú. poquito de gracia decirlo, pero lo digo porque, nada, Ajá. de última después lo voy a terminar contando o en alguna sesión o en algún lado. Ujú. Yo en un momento decía, mi mente capitalista, ¿no? Ajá. Claro, si yo digo que después de la muerte no hay nada, o que en sí la muerte no existe, porque eso también es algo que barajo Ujú. siempre, si no existiese la muerte, el siguiente paso es algo simplemente Sí, desconocido. ¿De qué trabajo? Era lo que me preguntaba yo. Entonces, ¿qué hago? Me pongo un, no sé, un negocio. Y ahí es donde la mediumnidad se expandió un montón. mm, Yo creo que desbloqueé el miedo a decir esto y ahí es donde todo se expandió. Porque sí, las sesiones de mediumnidad no tienen que ver únicamente con comunicarse con alguien que desencarnó. sí, ¿no? Hay maestros ascendidos, hay historias que Sí, vienen del pasado, hay familiares que no saben cómo expresar algo y a través de una sesión empiezan a encontrar las palabras. Guía, reconocimiento, mm, situación presente, transitar enfermedades. sí, Ahí es donde dije, claro, era esto lo que necesitaba y no únicamente que me elijan para hablar con alguien que ya no está. completamente. O sea, ahí ya haces como el 360, ¿no? O sea, abarcas todo. Y es como lo que decías al inicio, o sea, como que una cosa era como limitarte a cierta cosa. Y ahorita ya es como se expandió y ya sabes perfectamente que va para muchos lados. Sí, sí. Mm. Hace un tiempito que vengo trabajando con varias personas haciendo interpretación de sueños Ujú. y una de las cosas que suceden cuando uno ya está trabajando durante mucho tiempo en eso, mis alumnos y yo, ¿no? Como venimos trabajando mucho, empezamos a darnos cuenta que hay sueños que son parte de la experiencia y lo que decíamos hace un rato, hay Sí. sueños que tienen que ver con otra cosa. Y Ujú. ya nos damos cuenta, ya podemos identificar que ese sueño no pertenece a la experiencia per se. Sí. Entonces, queremos saber de dónde vienen, a dónde van, queremos hacerle preguntas a esos sueños que son raros, queremos que nos den información y de a poquito se va trabajando eso. O sea Ujú. que hay mucho más de lo que nosotros no vemos. Y de Sí, hecho, hay mucho más que simplemente la palabra muerte o el hecho de la muerte en sí. exacto. Muchísimo. Pero bueno, de a poco. De a poquito, sí. De a poco, Y sí, nos de a va a ir poco. cayendo, o sea, la información que podemos procesar al momento, ¿no? Porque, pues, o sea, Sí, como mucho y pues cada quien tiene como su camino y todo y nos va a ir llegando lo que tengamos que procesar. sí, sí. Mm. A nivel astrológico, vos recién habías dicho algo a nivel colectivo. Eh, yo siento que a veces eso que pasa a nivel colectivo, que de hecho Ujú. están sucediendo, y siempre suceden, no es que ahora siempre sucedieron estas Ujú. cosas, catástrofes, guerras, Sí. son los puntos de inflexión que tenemos a nivel colectivo.
es la crisis real, el tocar fondo como humanidad, lo que nos ayuda a cambiar realmente un pensamiento a nivel colectivo. Porque que lo Exacto. cambie uno solo no sirve de nada. Ujú. Eso es lo que yo siempre digo Ay, cuando hablo de tarot o hablamos de cualquier tipo de herramienta y la tildan de evolutiva. Es algo que a ujú. mí me entra un poco me hace ruido porque siento que lo único que hace el tarot evolutivo es como guiar al ego a sentirse justamente Más en arriba, superioridad. superior, Exacto, ajá, sí, exactamente. En cambio, si lo colectivo lo ponemos en pos de, perdón, lo evolutivo en pos de ajá, lo colectivo, sí, es cambia. sí. Cambia por completo, porque no sos vos salvándote de Ajá, algo malo. Es el colectivo entendiendo que hay algo mejor. sí, Y nadie se salva solo. Nadie. sí, No completamente. existe eso. Sí, es Pero lo que bueno, digo. ahí viene un datito más, ahí viene un datito que no es para ir Ajá, en contra de la religión, ¿no? Pero digo, ese es un datito más. La idea o el concepto del elegido, del sí, salvado, del Mesías, sí, viene de ahí. O sí. sea, es un arquetipo, lo tenemos que trabajar, obviamente, pero a nivel colectivo, o vamos todos o no va nadie, Ujú. ¿eh? Sí, y yo creo que ya se va a ir un poquito a poquito modificando, ¿no? O sea, siento que ya está un poquito menos fuerte. Eso colectivo tiene que ver con, yo pregunto desde el desconocimiento, ¿no? Ujú. ¿Con la era de Acuario? Sí, sí, Ok. completamente, porque estábamos en era de Piscis, que Piscis es eso, lo que mencionaba. Esto del uno, de que hay uno elegido, de que hay uno que es el salvador. El Ah. Salvador, bueno, todo eso. Entonces, Acuario, pues ya es como algo más desapegado, más colectivo, más todos, más humanidad, más grupo. A mí me llama la atención porque hasta en la cultura popular es donde se ve siempre, ¿no? Había Ajá, uno que era el que salvaba a toda América. ajá. Había uno el que podía con todos los malos. Viste que es como, en mi infancia los dibujos eran así, o sea, las películas y todo era así. Y hoy Sí, ya no se ve tanto, ¿no? Ya no está la idea del macho fuerte que viene a sí, no, salvarnos a todos. no, ya no. No, y yo Me creo que, agrada. aunque veas como que la misma historia donde uno era el que salvaba, como que te das cuenta que, a ver, todo lo que hay detrás, o sea, todas las personas que también contribuyeron y cosas así, ¿sabes? O sea, como que ya lo ves desde otra óptica. Es como que tenemos esa otra parte que antes no. Ajá. Estamos develando entonces. Sí, Yo sí, siempre algo hago un así. paralelismo, que yo me imagino que otros profesionales también lo hacen, hago un paralelismo entre el planeta Tierra y el ser humano como raza. Y así Ujú, como el ser humano conoce únicamente el 5% del vasto océano, ¿no? ujú, El ser humano conoce el 5% de ese inconsciente. claro. Por ende, todo el resto de mar inconsciente del cual desconocemos está todavía bloqueado. Sí. Y es muy probable que tenga que ver con las altas capacidades que después vamos a ir desarrollando como seres. Esta partecita es como un poco volada, es creer o no, ¿no? Pero para mí la raza humana va a fusionarse con la tecnología, que era lo que te contaba la vez Ujú, pasada. sí, La tecnología está imitando al ser humano, o sea, y la fusión va a ser algo que inevitable, y es permiten. muy probable que esa fusión es la que permita la expansión, el hecho de vivir en otros planetas o Ujú, extender la vida humana a través de la parte tecnológica. Y yo sí, creo que en esa fusión las altas capacidades que tenemos ahora se van a hiperdesarrollar. Telepatía. sí, Es lo de la lo que telepatía hace que decíamos la Internet. vez pasada, sí. Es lo que hace Internet, la telepatía, Ujú, la comunicación a sí, distancia, es lo que han hecho otras civilizaciones también. sí. La palabra alquimia y todo lo que viene a raíz de eso es lo que hacemos hoy con esto, con las pantallas y con todo lo demás, solo que resumido en milenios de evolución. Sí, qué loco, ¿no? Yo Vamos cuando a lo ver hablo cómo. ya, sí, ya es como que Sí, no, y se es que eso ve, o sea, sí, ya se siente, o sea, ya como que ya es como una realidad que ya está aquí, o sea, ya nada más falta poquito nada más para que explote todo. sí. Lo Ujú, que pasa es que ahí es donde viene la idea de lo que es el alma, que ujú, no es algo que todavía hemos tocado en esta charla, porque si existe la materia necesita movimiento.
Y el movimiento normal o el desarrollo normal de la naturaleza tiene un solo propósito, es como así, ¿no? Ahora, el movimiento direccionado, que es hacia dónde quiero ir, cómo queremos Ujú, crecer, cómo ayudo a alguien, ¿no? O cómo me conecto con mamá, por ejemplo, es un acto muy simple. ujú. Ese movimiento para mí tiene que ver con un movimiento álmico, en donde hay un propósito superior, una experiencia superior que solo la puede vivir el alma. Y ahí la tecnología nunca va a llegar. Por eso se necesita de la fusión. Sí. En el momento en que la tecnología gane a nivel raza humana, chau alma. Sí, no, está cañón. O sea, sí, definitivamente es como dices, o sea, se necesita una fusión porque solo no. Mm, mm. Le Para falta nada. ese ingrediente esencial. Sí, total, total. No, no, aquí nos podemos quedar como 2, 3 horas. Es que nos pasó la primera vez, ¿te acordás? Que habíamos quedado tipo, no en un ratito porque no tengo... Ajá, Y nos sí, no, quedamos un nos rato. fuimos, nos volamos, sí, no manches, ya, sí, se nos fue, se nos pasó bien rápido. Pero bueno, después hacemos otro, de algún otro tema. Bienvenida sea, bienvenida sea. Muy bien, pues muchas gracias, la verdad es que siempre disfruto hablar contigo, me gusta mucho. Ay, yo también, yo también. Algún día nos vamos a encontrar, me parece. Sí, 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 definitivamente. Si no, pues aquí tecnológicamente se puede. Nos conectamos, totalmente. Sí. Pues muy bien, pues muchas gracias, que disfruten mucho tu sabadito. Sí, Muchas sábado. gracias a vos. Sí, 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 sí. Todavía tengo un par ahí de cositas para hacer, pero sí, sí, sí. Muy Muchas gracias a bien, vos, muchas gracias por tu generosidad y por haberme elegido para hacer este vivo y encantado de hacer otro cuando se arme. perfecto. Pues ahí te mando un mensajito. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Gracias. Chao, Bye. chao.